a empezar entonces la grabación. Buenas noches otra vez a todos. Majo, bienvenida. Créeme que eres de nuestros top 10. Mucha gente siempre que Majo va a exponer está pendiente y digo, para empezar arrancaste con 33 participantes, entonces estás haciendo buen trabajo a pesar de que Roger ahí no nos apoye mucho. Bienvenida, Majo. Vas a hablar hoy de levosimendan en el niño con cardiopatías congénitas, en el paciente posquírico de cardio, y seguramente también va a haber ahí muchos comentarios. Ya tengo por ahí algún que está en contra de levosimendan, pero bueno, se va a poner bueno al final. Bienvenida, Majo, te cedo la palabra y muchas gracias. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve la pantalla. Sí, ya está. Listo, se ve perfecto, Majo. Muy bien. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la doctora María José Pagán. Estoy en la ciudad de Puebla. Salí del Instituto Nacional de Pediatría como anestesióloga pediatra. Actualmente trabajo en el Hospital para el Niño Poblano y estoy en el grupo de Cardiac and Vascular, que es con los que trabajamos paciente cardiópata y con el doctor Rogelio Zúñiga. El primer artículo que vamos a ver es este artículo, es del 2013 y sobre todo este artículo inicia con una pregunta que si los niños con insuficiencia cardíaca después de una cirugía cardíaca sometidos a un tratamiento con levosimendan tienen una mejoría hemodinámica. Y entonces dan un caso clínico y en eso se basan para la revisión de los artículos de los siguientes estudios. Fueron 11 estudios, de estos fueron 3 ensayos aleatorizados y 2 de los cuales comparan levosimendan con milrinona. Entonces, en uno de los primeros estudios del 2012, pues sí lograron demostrar que el gasto cardíaco y el índice cardíaco tienen un aumento en el grupo de los pacientes con levosimendan. Después, aquí en el 2010, tenemos otro que los autores comentan que el levosimendan puede ser eficaz igual que la milrinona, porque han tenido una mejoría, sobre todo en el lactato sérico. A pesar de que pareciera que no era significativo, pero se vio en todos los pacientes. Después, tenemos en este otro artículo, también del 2012, es de Italia, que el levosimendan es muy bien tolerado y tiene beneficios hemodinámicos y en el paciente, en los pacientes pretérminos. Después, en en este otro artículo, en el 2010, tienen que mejora el gasto cardíaco en un 50% de los pacientes y que no tiene efectos adversos. En este otro artículo, en el 2006, es de Australia, se ve que los pacientes con un índice inotrópico alto se puede reducir el número de estos medicamentos usando levosimendan. Y sí se ve una reducción en el uso de estas catecolaminas. Después, en este otro artículo, que es de los que más pacientes tuvo, en el 2009, perdón, en este no era de los pacientes. Este nada más habla de la disminución del lactato, pero uno de sus problemas es ese, que el número de pacientes es muy bajo, tiene alrededor de, creo que eran nada más 7 pacientes, si no mal recuerdo. Y entonces esto es lo que en la mayoría de los estudios, pues tiene una mala, más bien una mala, no, una falta ay, se me fue el nombre. Bueno, que no tiene mucha evidencia porque su población son pequeñas.
En el de Pertti, en el 2011, de Finlandia, en este sí son 484 pacientes con levosimendan, y de estos 293 pacientes fueron infundidos con levosimendan, y el 72 de los pacientes fueron niños posoperados de cardiopatías. Y lo que nos dice es que el uso de levosimendan como inotrópico mejora la hemodinamia en los pacientes. Entonces, todos los pacientes que fueron tratados con levosimendan los vieron mucho más estables que los que no fueron tratados. En este otro artículo, también español, vieron que el NIRS tenía una mejor oxigenación cerebral, pero no tisular, por así decirlo. Entonces, en este último, bueno, en este de Bravo, en el 2011, pudieron decir que tenemos una mejor perfusión y una mejor oxigenación cerebral. Entonces, esto para una neuroprotección, pues nos habla de un muy buen beneficio del levosimendan. Y en el de aquí abajo, que es de Rusia, en el 2010, que sí aumentó la presión media de un 42 a 53 newtons de mercurio, y que aumentó también la presión de la aurícula izquierda, y esto sí es significativo. Entonces, y la principal reacción adversa observada en estos pacientes fue la tendencia a la hipotensión sistémica durante la primera hora de la infusión de levosimendan. Entonces, este es el único que ha reportado algún efecto o una reacción adversa a la infusión de levosimendan en su población. Ahí. Y en este de aquí abajo, en el de Brown del 2004 de Berlín, nos habla de un caso que mejoró de un bebé de 2 meses de vida, que sobrevivió casi gracias al levosimendan. Entonces ya lo veían al paciente muy inestable, con muchas aminas, y al agregarle levosimendan mejoró la función del ventrículo izquierdo, y disminuyó las resistencias vasculares. Nada más fue como un reporte de caso. Entonces, podemos decir que la mejor evidencia actual sugiere que levosimendan, bueno, en este momento, en el 2013, que es este artículo, en ese momento decían que pues podía ser beneficioso, para mejorar el rendimiento cardíaco y la reducción de la postcarga del ventrículo izquierdo, y además se podía ver una eficacia para reducir las necesidades de catecolaminas y la duración de cuidados intensivos. En otro de los estudios también hablaba de la disminución de los días de terapia intensiva y de la ventilación mecánica. Sin embargo, por la población tan pequeña, los resultados no son estadísticamente significativos, que es uno de los principales problemas que todos los estudios tuvieron. De ahí también podemos, decir o concluir que fue seguro y fue bien tolerado el uso del levosimendan, y que se puede usar ya como restante, por así decirlo, en pacientes con síndrome de bajo gasto, y en la cirugía, y se puede usar en el posoperatorio de las cirugías de cardiopatías congénitas. Sin embargo, pues todavía hace falta muchos estudios para comprobar esto. Esto se dijo en el 2013. Aquí está en el 2018. Este artículo habla de el péptido natriurético cerebral y el uso de levosimendan en la insuficiencia cardíaca.
Entonces, los objetivos de este artículo era describir la variación de este péptido y su correlación con los parámetros ecocardiográficos en respuesta a la administración de levosimendan en pacientes pediátricos con insuficiencia cardíaca. El diseño, pues, es un estudio descriptivo, observacional y prospectivo sin intervención. Los pacientes se iban de 0 a 18 años con insuficiencia cardíaca en la unidad de cuidados intensivos del año 2016 al 2017. Y entonces se cuantificaba el péptido pre la infusión del levo y al primero, al tercer y al quinto día después de iniciar la infusión. Y en cada día se hacía un ecocardiograma para valorar si había una correlación de uno al otro. En esta tablita podemos ver cómo previo a la infusión de levosimendan y cómo realmente en casi todos, o en todos, hay una disminución. Pero la disminución se ve, más bien, tiene un efecto positivo en la mortalidad, o sea, va a disminuir esta mortalidad, cuando disminuye el 30 o más del 30% de este valor previo. Eso se ha visto sobre todo en los pacientes adultos. Entonces, la correlación iba semejante. Y entonces sí podemos ver que la mayoría tienen un valor de péptido alto y todos van disminuyendo. Unos en menor cantidad, sobre todo en los pacientes que no tenían un valor tan alto, pues se mantuvo, sobre todo en este, por ejemplo, se mantuvo igual, pero pues porque ni siquiera estaba elevado. Y entonces, en este estudio, si tenían los pacientes milrinona, se suspendía al menos 4 horas antes de la cirugía, del inicio de la levo, por su efecto de eliminación. Y la dosis era de 6 microgramos kilo en carga. Y de ahí una infusión continua entre 0.1 y 0.2 microgramos kilo minuto durante 24 horas. Para mi gusto, también son unas dosis altas. Yo normalmente uso de 0.05 a 0.1, ¿no? Entonces, también, o sea, en el posoperatorio sobre todo, ¿no? Y los otros sinotrópicos, dobutamina, dopazo, iban a criterio del médico responsable en ese momento de la terapia. Entonces, aquí ya tenemos uno de los primeros sesgos, ¿no? Que todo va relacionado al criterio de los médicos que estaban a cargo de esos niños en ese momento. Aquí tenemos los criterios de ecocardiograma para describir la falla cardíaca y si alguno tenía alguna modificación. Y la falla cardíaca según su estadio agudo, subagudo y crónico de cada paciente. Para la metodología, pues se hacía una prueba, la prueba no paramétrica con Wilcoxon para deados y para variables apareadas continuas, el H cuadrada o la prueba de Fisher para categóricas. Y se consideró la P significativa mayor a 0.05. Y para el cálculo de la muestra, considerando una respuesta positiva a la administración de levo a un descenso del péptido mayor o igual a 30%, que era lo que les decía, y una variabilidad de la determinación de 5,000 microgramos por decilitro, con un poder del 80% y un error alfa de 0.05. Y se requiere una muestra de 70 pacientes. Entonces, aquí ya tuvieron una falla porque no fueron 70 pacientes los que consiguieron. Entonces, los resultados fueron 15 pacientes, súper bajita la población, y de estos el 53% fueron hombres con una media de edad de 188.5 días, que son aproximadamente 6 meses. El peso promedio fue de 5.4 kilogramos. El 80% de sus pacientes fueron posoperados de cardiopatía congénita. El 13.3%, que fueron solo 2 pacientes,
fueron ventrículos únicos y todos disminuyeron su valor del péptido y solo el 66.6 disminuyó un valor mayor o igual al 30%. Entonces esto le digo que la información la correlacionan con el paciente adulto. Y, perdón, aquí hay se agregó una L. En el eco, lo único que pudieron observar, que la onda mitral, basal y a la del quinto día, esa fue la única significativa, dando una mejora en la fusión miocárdica en ese parámetro, pero en una función global no hay cambios reales en forma general de la insuficiencia cardíaca. Entonces aquí tenemos las principales cardiopatías que fueron operadas: EV, doble salida del ventrículo derecho, canal AB, transposición, ¿no? Y la tabla de los resultados, que es más o menos lo que les acabo de comentar. Normalmente, o bueno, no normalmente, tenemos el basal, el péptido basal más alto fue de 8.924 y disminuyó a 6.008. Entonces, este sí disminuyó bastante, pero pues no podemos generalizar, sobre todo por la población tan pequeña y que pues no es, a pesar de que dieron un 66.6% de los que sí hicieron una mejoría. Entonces, este artículo tiene varios sesgos. Pues el primero, el tamaño de la muestra, y el segundo es que no identifican los criterios clínicos dentro de sus objetivos y no podemos correlacionarlos con una mejoría clínica como tal, o por lo menos no lo muestran en el artículo. Entonces, pues también pues tiene bastantes sesgos. En este, que es una dosis pulsada de levosimendan, en este son 3 casos que son adultos, pero que tienen el antecedente de ser posoperados de una cardiopatía congénita. Entonces, en este, bueno, ya sabemos el mecanismo más o menos del levosimendan y pues agrega, ¿no? Que tiene un efecto combinado que reduce la posgarga, que aumenta el inotropismo, que tiene mejoría en el gasto cardíaco y disminuye la congestión sistémica y pulmonar, que tiene una excreción, bueno, el 54% es renal y el 44% restantes por el intestino delgado, y con esto pues tiene un metabolito activo por el cual tiene una vida media de eliminación de hasta 3 días. Entonces, con esta eliminación que es lenta, de forma intravenosa, hacen intervalos de 2 a 4 semanas y permite una infusión repetida en un entorno ambulatorio. Entonces, esos son sus pacientes. Los ensayos son los que se muestran aquí, el LevoRep, Leonhardt y Laika. Son pacientes adultos pues operados de cardiopatías congénitas, de los cuales tienen una insuficiencia cardíaca terminal y se les inicia tratamiento con levosimendan. Este es el primer paciente, inicia con una atresia pulmonar, con una CIB, con un conducto, lo operan de fístula de Blake-Leutausen. Al año de edad, del lado izquierdo se tapa, a los 2 años el lado derecho empieza a tener problemas, intentan hacer una angioplastía, intentan destaparlo con un balón, y con eso se mantiene hasta los 21 años, ¿no? Solo con la fístula del lado derecho. A los 21 años hace se vuelve a tapar esa fístula y tienen que hacer una angioplastía. A los 30 años ya empieza a tener datos de insuficiencia cardíaca y se empieza a descompensar. A 13 meses después empieza con las infusiones, todo porque ya le habían dicho que pues ya era terminal, no era candidato a trasplante tampoco, y
lo que él tenía problema es que como tenía 2 hijos, pues necesitaba por lo menos una calidad de vida, pues el tiempo que le quedara. Y es así como le inician la infusión de levosimendan intermitente de forma ambulatoria. Sí tiene mejoría en los síntomas, pero tiene una que otra caída, entonces luego por problemas económicos tienen que disminuir la dosis, y sí van viendo mejorías, sin embargo, pues tiene una muerte súbita secundaria a arritmias, se comenta, ¿no? Que previamente ya tenía arritmias, pero estaban tratadas con amiodarona y al parecer, bueno, estaban bien. Y con múltiples diuréticos, ¿no? Parte del tratamiento. Esta era su radiografía con una cardiomegalia. En el eco se reportaba una regurgitación aórtica y tricúspide, una dilatación aórtica, tenía flúter auricular y taquicardia ventricular, tratados con amiodarona, una hipertensión pulmonar que no respondía a tratamiento, bueno, no era candidato a trasplante, y su fracción de eyección del 20%, con un ventrículo derecho de dilatación severa, y ya con tratamiento también con diuréticos. Y lo que quería era la mejoría en la calidad de vida, que sí se le dio aparentemente, pero pues falleció. En el segundo caso es una CIA con CIB, un bandaje de la arteria pulmonar. A los 9 años lo operan de CIA-CIB. Empieza con taquicardia. A los 37 años empieza con taquicardia ventricular. Le hacen un... Ay, se me fue el nombre. Bueno, le hacen una... Ay, bueno, se me fue el nombre de esto. Perdónenme. Colocación de marcapasos. Y luego... ¿Una implantación de marcapasos? Un marcapasos, gracias. A los 43 años hace un aneurisma del ventrículo derecho, según esto, secundario a la cicatriz del cierre de la CIB. Y de ahí a los 52 años tiene que hacer una terapia desfibrilante, un implante para terapia de resincronización de desfibrilador. Y empieza a tener la descompensación para la falla cardíaca. A los 52 años después de eso, inicia con la terapia de levosimendan. Tampoco es candidata a trasplante, ya que tenía anticuerpos muy elevados y otras alteraciones ahí que la quitaban del trasplante. Inicia también con sus terapias de levosimendan, con una mejoría significativa en la clínica. Sin embargo, pues también tiene una falla cardíaca, una muerte súbita por falla cardíaca, también secundaria a arritmias. Era su radiografía, ¿sí? También con la cardiomegalia, y aquí muestra la dilatación del ventrículo izquierdo. Y en este último caso, que era una tetralogía de Fallot, también se tiene la cirugía de corrección, se le cierra la CIB, se liga el conducto, y a los 17 años inicia con falla de la válvula pulmonar, tienen que hacer una remodelación, después le ponen un recambio valvular. A los 36 años empieza con un flúter auricular, se tiene que hacer la ablación, también se hace el implante del desfibrilador cardioversión. A los 40 años estaba bien, digamos, a función, pero sin embargo, un año después empieza con mayor clínica y la función del ventrículo izquierdo empieza a fallar notablemente
podemos ver aquí que disminuye a 14 mililitros por kilogramo minuto. Y entonces ya la fracción de eyección de estar en 43 baja a 24. Y es donde empieza con la terapia con levosimendan de forma ambulatoria. Esta paciente actualmente sigue en ese tratamiento. Tiene también, pues, aparte del levosimendan, pues sus diuréticos, antiarrítmicos y todo, pero aparentemente su clínica ha mejorado muchísimo y, bueno, ella sigue con vida. Entonces, puntos de este artículo, que es el número de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada secundarios a cardiopatías congénitas, está aumentando debido a la supervivencia que tenemos de estos pacientes. El levosimendan es un agente inotrópico sensible al calcio que ha demostrado ser beneficioso en otros entornos de insuficiencia cardíaca. Y la larga vida media del levosimendan se presta a terapias intermitentes en el ámbito ambulatorio y en esta serie de casos mejoró los síntomas y evitó los múltiples ingresos hospitalarios. Uno de los grandes problemas, pues, es que es una terapia muy cara. Hablaban de como 920 euros el día o algo por el estilo. Entonces, pues, se sobrepasa. Este es otro artículo que no lo había mandado, pero habla de la profilaxis con levosimendan, para el bajo gasto cardíaco en pacientes pediátricos, los operados de cardiopatía congénita, y para no extendernos tanto tampoco y pues ver el debate, el nivel actual de evidencia es insuficiente para juzgar si el levosimendan profiláctico previene el síndrome de bajo gasto cardíaco y la mortalidad en pacientes pediátricos sometidos a cirugía por cardiopatía congénita. Hasta ahora no se ha detectado diferencia significativa entre el levosimendan y los tratamientos inotrópicos estándares en ese momento. Hasta este momento, que este artículo es del 2017. Los autores evaluaron la calidad de evidencia como baja, o sea, no hay realmente artículos que digan, que nos puedan asegurar que pues es seguro y es eficaz. Y las razones para que tienen los artículos tienen demasiados sesgos y el riesgo es grave de inconsistencia y el riesgo de impresión de grave a muy grave, porque el número pequeño de pacientes incluidos, pues las tasas de eventos son bajas. Entonces, pues el siguiente protocolo que debemos de hacer como grupo es levosimendan en muchos pacientes. Y eso es todo. Bueno, de estos artículos, pues. Muy bien, Majo. Muchas gracias. Antes de empezar un poquito con la discusión, comentarles nada más que la próxima semana, ya me confirmó ahorita Manuel Soriano, van a hablar acerca precisamente del uso prequirúrgico profiláctico, milrinona versus levosimendan en el niño que va para cirugía de cardio. Sí lo comentaste un poco, pero bueno, también creo que se va a complementar perfecto. Furby, adelante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Pues un tema que puede ser debatido no solo en México, sino a nivel Europa y Norteamérica. En México tenemos diversas escuelas, creo que 2 escuelas muy fuertes, cada quien conoce la suya, donde algunas están muy en pro del uso del levosimendan, contra otras que, yo diría 3, fíjense, unas que no están a favor, otras que están muy en pro y otras que estamos a favor de ciclos cortos. Pero esto trasciende, yo creo que las fronteras de México, porque hasta donde tengo entendido, 2017, la FDA no había aprobado el uso en Estados Unidos. Creo que en global de levosimendan y menos en niños, más Europa lo tenía aprobado. De ahí la diferencia tal vez en bibliografía y sitios de bibliografía que tengamos. De forma
hipotética, tal vez el levosimendan suena muy atractivo debido a que pues no es un, per se es debatido si es un aminérgico o no, ya que no es un fármaco que tenga esa acción inotrópica de calcio inducido por calcio, sino que todos sabemos que sensibiliza un poquito, no un poquito, sino sensibiliza la unión de atina con miosina por medio de troponina C y unión de calcio. Entonces, per se suena muy atractivo porque no consume calcio y por ende no consume oxígeno miocárdico. Pero, ¿qué hay? Yo entraré un poquito en debate, checando la evidencia tal vez hasta el 2017. Hay dos estudios que creo que tomaron mucha relevancia, los dos están en una publicación que tiene mucho, se me fue el nombre, cuando una revista tiene mucho peso, se me fue ahorita el nombre, pero son del New England. Los dos estudios son del 2017, uno es de marzo del 2019. Estos dos primeros son en adultos. El primer estudio se titula si el levosimendan en pacientes con falla ventricular, con disfunción de falla ventricular izquierda posterior a cirugía cardíaca es benéfico o no. Es un estudio multicéntrico, randomizado, con placebo control, en el cual se aleatorizaron a 882 pacientes, y es muy importante saber, o sea, ¿qué buscamos con el levosimendan? ¿Realmente buscamos solo la mejoría en la fracción de eyección o buscamos a 30 días la sobrevivencia del paciente, la ausencia de necesidad de terapia de reemplazo renal, la disminución en días ventilador del paciente y de asistencia mecánica cardíaca? Este estudio es muy interesante porque ellos usan en este estudio de adultos una estrategia de 0.2 inicio de 0.2 microgramos kilo minuto inicio de levosimendan y después lo bajan a 0.1. Y en este estudio lo que se concluye, lástima que no puedo compartirlo, los mando al chat, pero dicen que realmente no, que sí eleva un poco la fracción de eyección, pero que a posterior a los 30 días no muestra ningún beneficio en cuanto a sobrevivencia, empleo de terapia en reemplazo renal, aumento de falla cardíaca y empleo de asistencia mecánica cardíaca. Muy continuo a esto, en mayo del 2017 hubo otro estudio también del New England Journal of Medicine, en el cual el título es levosimendan para el soporte cardíaco posterior a cirugía cardíaca. Es igual en adultos, multicéntrico, randomizado, doble ciego, y en este estudio también se concluye que a 30 días realmente no hay una mejoría en estos 5 puntos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que se empezó a poner como muy en debate, ¿realmente el levosimendan tomando costo-beneficio es lo que queremos? ¿Qué estamos buscando? ¿Solo sacarlos de la falla cardíaca con fracción de eyección baja o buscar realmente un beneficio a 30 días? Y el Cochrane, fíjense que buscando el Cochrane tiene una revisión sistemática muy padre del 2017 y el título es levosimendan. Mándeme. Este de Cochrane. Listo, Furby, adelante, adelante. Nadie, es que estaban pasando el de los tamales, creo. Ok. Bueno, dale. Dos, por favor. Y bueno, siguiendo con esto, el Cochrane tiene una revisión del 2017 donde se titula si el levosimendan profiláctico para prevención del síndrome bajo cardíaco y mortalidad en pacientes posoperados de cirugía cardíaca es efectivo o no, una revisión de Cochrane. Y esta revisión de Cochrane, como muchas que nos ha dado Cochrane, ¿no? Nos dice que realmente no hay evidencia de que nos disminuya el síndrome de bajo gasto cardíaco. Entonces, con lo que se va a abordar también el siguiente lunes, que yo creo que, bueno, más o menos he visto algunos artículos donde milrinona está muy a la par de levosimendan. ¿Qué buscamos con levosimendan? ¿Cuántos días tenemos que dar? Y tal vez lo que hace falta para el despunte, considero, de aquella escuela en México que está muy a favor, sería, ¿por qué no medir el metabolito activo? Porque muchos nos hemos enfrentado a la teoría de, ok, voy a usar levosimendan porque tengo una falla izquierda, también hay que ver qué tipo de falla tenemos, si diastólica o sistólica, pero a posterior, si el niño tiene falla renal, si el niño es un neonato, nos enfrentamos a una vasodilatación muy intensa que nos va a requerir dosis de vasopresor. Entonces, creo que actualmente la evidencia está muy debatida, no hemos tenido, hasta donde encontré, mucha evidencia a favor y es una terapéutica cara.
como dijo la doctora María José, creo que hace falta más estudios, pero hasta ahorita lo que yo encontré es que no hay beneficio del levosimendan. Gracias, Furby. Perdón, este Dale, es el dale, va. estudio que dice, ¿no? De Cochrane, del 2017, es correcto. Y Ese, doctora, sí. Exacto. Entonces, parte también de esto, del metabolito activo que estábamos hablando, uno de los artículos que es del paciente adulto, pero posoperado de cardiopatías, se basan en esto para poder dar la terapéutica a largo plazo, ¿no? Porque se sigue manteniendo y se ha visto que 1 o 2 semanas se mantiene dosis de levosimendan, o sea que no se ha eliminado al 100% y gracias a esto es como ellos van controlando esa falla cardíaca terminal en el adulto. Pero si eso lo hacen en el adulto, pues los chiquitos que tienen todavía una depuración mucho más, o sea que su eliminación renal puede ser menor, o si ya tienen una falla renal, como dice el doctor, y le agregamos que su metabolito activo sigue por ahí, pues podemos tener efectos adversos a pesar de estar suspendido el medicamento a largo plazo y como está suspendido a lo mejor ya no lo están correlacionando al medicamento. De acuerdo, Majo. Pepito, adelante. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy interesante los artículos que revisaron, muy de acuerdo con lo publicado y con lo que expuso la doctora Majo y con lo que dijo Furby. En la experiencia que tenemos en el manejo del levosimendan, tanto en el postquirúrgico y en el paciente crónico, que hablan sobre todo en los hipertensos pulmonares, es en el que hemos visto que en los pacientes agudos, el efecto del levosimendan vasodilatador puede ser poco controlado y tomando en cuenta los efectos que pueden ser secundarios a la misma vasoplegia que pueden llegar a presentar los pacientes de cardio postquirúrgicos y los que tienen cardiopatías complejas, ya sea con tiempos quirúrgicos muy prolongados, realmente puede ser un peligro usar el levosimendan y la evidencia lo demuestra. Y no sabemos qué tanta esta vasodilatación la puedes tú llegar a controlar y el aumento tú del uso de vasopresores y volumen que a la vez pueden ser deleterios para un postquirúrgico tan fino de un paciente tan grave. Por eso sí, yo tomo con mucha reserva en un paciente quirúrgico agudo grave el uso del levosimendan. Pero en pacientes con soporte extracorpóreo con ECMO, ya donde tú puedes regular un poco más la hemodinamia del paciente, sí hemos visto que puede llegar a ayudarnos en el soporte, como ya no me dejarán mentir mis compañeros que trabajan conmigo y están en este foro, y sobre todo lo que hemos visto que nos ayuda muchísimo, muchísimo, es en el paciente crónico, como comenta la doctora, pero por el efecto vasodilatador pulmonar, nos ayuda mucho a bajar los requerimientos de oxígeno y demás en ese tipo de paciente, que creo que sale del contexto del que estamos hablando postoperado de cardio, pero sí desde el punto de vista de terapia integral hemos visto mejores resultados. Sí, concuerdo totalmente en que tenemos que tener mayor evidencia en el postoperatorio quirúrgico agudo y del paciente con cardiopatía compleja, tiempos quirúrgicos prolongados y vasoplegia en el uso del levosimendan. Muchas gracias. Gracias, Pepito. Bueno, yo quiero aprovechar sobre todo para hacer ahí un par de preguntas que siempre causan un poquito de controversia y también de repente eso chocar en el pase de visita a nosotros, o en lo particular a mí en cirugía. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que sale del postquirúrgico y entonces regularmente por protocolo utilizamos milrinona y decimos tiene falla cardíaca y entonces asociamos levosimendan, pero continúa con milrinona? ¿Cuál es la opinión de los intensivistas a esto? Hola. Número 2, estamos un poquito acostumbrados acerca de que, bueno, los ciclos de levosimendan y que entonces ya completó ciclo y que le hacemos un eco y entonces cada 28 días un paciente con falla cardíaca le pongo el levosimendan
Y entonces, realmente estos ciclos son de 28 días, realmente funcionan. Creo que ya comentaron un poquito al respecto, pero sí me gustaría como puntualizarlo, ¿no? Y bueno, pues ya platicamos un poco también acerca de por qué en Estados Unidos, siendo pues el país que tiene muy buenos números en el postquirúrgico de cirugía cardiovascular, no se usa. Adelante, doctora Luz. Hola, gracias. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Muy interesantes esos. ¿Sí me escuchan, verdad? Así es, adelante. Muy interesantes esos artículos que presentó la doctora y sobre todo esa revisión que la leí también, como la comentó el doctor Furby. Bueno, varias cosas. Primero, tu pregunta, levosimendan más milrinona. Nosotros no lo usamos. Obviamente no se deben de usar porque potencializamos los efectos secundarios. Y no tenemos mucha mejoría en cuanto a la función ventricular, principalmente de tipo izquierdo. Ahora, nosotros generalmente no usamos eso. O usamos milrinona o usamos levosimendan, ¿sí? De entrada, el levosimendan no lo tenemos como inotrópico de primera elección. Generalmente en la terapia tenemos a la milrinona como inotrópico de primera elección. Si vemos que no hay respuesta, entonces avanzamos al levosimendan, pero quitamos milrinona, obviamente. Y como lo decía el doctor Furby, es uno de los fármacos que afortunadamente no nos hacen tantos arritmias, porque no manejan tanto lo del calcio a nivel de la membrana del retículo sarcoplásmico. Entonces tenemos menos arritmias que el resto de los fármacos. La otra es con relación a poder medir el metabolito. No sé si los laboratorios, y esto es pregunta para todos, si ya tienen la técnica instalada en sus laboratorios para medir ese metabolito, que sería lo ideal porque nos va a dar la titulación de dosis y de tiempos y de espacio en los ciclos para poder administrar el levosimendan. No sé si alguien conozca que algún laboratorio ya lo tenga instalado. Lo que yo sé es que en los hospitales de tercer nivel pues no tienen esa técnica a nivel de laboratorio. Y nosotros generalmente sí lo usamos el levosimendan, incluso en el prequirúrgico, sobre todo en los pacientes escolares, adolescentes que ya llevan varias cirugías y ya tienen compromisos tanto sistólico como diastólico, o sobre todo en aquellas cardiopatías dilatadas, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos bonita experiencia con el levosimendan, pero, insisto, no es el inotrópico de primera elección. Siempre tenemos otras opciones primero. Y bueno, aunado a las asistencias mecánicas extracorpóreas, pues sí hay que ir titulando y reajustando en base a la evolución clínica y datos ecocardiográficos. Muchas gracias, pero doctora. sí lo usamos. Gracias, doctora. Doctor Juan Carlos Iglesias, por favor. Soy yo el mismo, Furby. Dice Furby que todos dicen Furby, pero que también se llama Juan Carlos Iglesias, para que sepan. No, la verdad es que para los amigos soy Furby, pero bueno. ¿Y por qué te dicen Furby, Yo no sé. Uy, doctora, mejor acabando la grabación hablamos un apodo de la preparatoria, pero ya casi es mi nombre. Así está mi título en Medicina Crítica Pediátrica, pero bueno. Muy bien. No te preocupes, pero bueno, la parte, aquí me vienen a la mente dos pensamientos. Uno es muy ad hoc con lo que dice el doctor Salinas. La parte del ECMO también tal vez es otro tema, otro espectro, mundo diferente. Yo diría que tal vez sin yo ser un experto, ellos son los expertos, mucha gente en este chat es experto, tal vez tenemos el beneficio de que el patrón de resistencias vasculares sistémicas lo podemos manejar tal vez un poquito más fácil en asistencia con ECMO, sobre todo en veno arterial, con la ayuda de gas. Entonces, en el momento que las resistencias suban o bajen, podemos estar titulando el gas para subir o bajar las resistencias. Ahora, creo que aquí se vuelve un punto muy importante, aunado a resistencias, el tener en mente que también para una fracción de eyección baja, pues eso es primordial, ¿no? El saber que tenemos que ser muy complacientes con el estrés miocárdico
y que presión no es igual a perfusión, que a veces es un concepto que nos cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Nosotros como intensivistas a veces, no sé, un ejemplo, es un niño de 1 año que tiene presión media de 45, 40, 45 y la verdad, la coronaria se nos empieza a estresar, pero pues con una fracción baja, esa presión media le está dando el adecuado aporte tisular de oxígeno. Ahora, me animo a decir que si hay una escuela, tal vez no, bueno, si hay una escuela que tiene la experiencia de uso, no con ciclos cortos, sino a largo plazo, es el Instituto Nacional de Cardiología. Ellos usan mucho levosimendan y lo usan no a ciclos cortos, sino que lo usan de forma indeterminada y, pues bueno, sus resultados tal vez ahí podrían ejemplificar algo diferente a lo que muestran los estudios, ¿no? A fin de cuentas, creo que la medición del metabolito, como dice la doctora Lucelena, que creo que nadie lo hace, ¿no? O sea, medir la tendencia del metabolito sería ideal, como muchos de los fármacos que en los últimos 10 años han salido en terapia intensiva, ejemplo de ello, levosimendan, aminofilina, para saber realmente cuál es el target de nivel que necesitamos para mantener un adecuado manejo de las resistencias sistémicas y no vasodilatar. De acuerdo. Gracias, Furby. Majo, y una pregunta para ti. Sí. O sea, hemos hablado mucho de que probablemente que el paciente sale de bomba y que sale con cierto grado de disfunción y la terapia intensiva, etcétera. ¿Cuándo tú usas levosimendan para salir de bomba? Normalmente los pacientes que vemos que van a salir con falla, sí le hacemos profilaxis y entonces le ponemos desde el principio. Pero en bomba hago el switch, no salgo con levosimendan. Normalmente salgo con Milri y bueno, depende del paciente, sí le pongo vasopresina, me gusta mucho la vasopresina, pero no para que se le quede de por vida. O sea, el plan normalmente con los que estamos en terapia, siempre les digo que va para 24 horas máximo, o ya muy exagerado, 48. Pero no más de eso, y si no responde con la vasopresina eso o vemos que no está funcionando, que lo roten a Norepi, ¿no? Pero no salgo de bomba normal, es súper raro que salga de bomba, porque sí siento que saliendo de bomba nos hace hipotensión. De acuerdo. Hemos intentado en alguno de los pacientes, seguíamos con el levo y no mejoraba la hipotensión, a pesar de que los otros datos estaban bien o que la otra monitorización se mantenía, la hipotensión no mejoraba, o más bien estaba en el límite inferior y no lograba subirla como me gustaría. Entonces la apagamos y sí cambiamos a milrinona y le agregué vasopresina y fue ese pacientito que... Entonces ya como que todo el tiempo, si viene con levosimendan, se apaga en bomba y hacemos el switch a Milri. De acuerdo. Sí, Hay es más o menos. hay una pregunta en el foro que dice, Sergio, ¿alguien considera algún aspecto en el ecocardiograma para poder elegir entre iniciar Milri o Levo? En uno de los artículos, bueno, parte de la onda de mitral esta que habían dicho que era la única que había hecho un cambio significativo durante el eco. En los estudios que vi ahora, ninguno reporta algún cambio ecocardiográfico. Y con la Milri sí hay estudios que demuestran que hay un cambio ecocardiográfico. De acuerdo. Por ahí tenemos en el Digo, foro... no me sé los parámetros como tal, no lo tengo ahora a la mano, pero sí hay una mejoría De acuerdo. funcional como tal, a pesar de que la levo te sube el gasto cardíaco, pues ahí mencionaba el índice cardíaco, todo va muy bien, pero ecocardiográficamente no había un cambio significativo. De acuerdo. Tenemos aquí en el foro algunos ecocardiografistas. No sé si alguien tenga alguna experiencia Así. al respecto. Bueno, parece que a lo mejor no hay igual también muchos datos. Hola, yo soy ecocardiografista. Hola, Tani. Ya sabía que tú ibas a salir al kit. Pero no estoy segura si voy a poder contestar.
Vale. Mira, yo pienso que el ecocardiograma es una herramienta muy valiosa para poder saber qué tipo de disfunción tiene el paciente. Nosotros hacemos una evaluación completa de la función sistólica, de la función diastólica y por supuesto de la función global, con diferentes parámetros, ¿no? Y eso nos permite hacer un análisis con base a la patología de base, el tipo de cirugía o el aspecto, las manifestaciones clínicas hemodinámicas que está presentando el paciente en ese momento. Y con esto quiero decir que el ecocardiograma permite dar información a todos los que estamos tratando al paciente para tomar la mejor decisión de cuál es el fármaco que le funciona mejor al paciente, ¿no? O sea, no hay una respuesta exacta, es una evaluación integral. De acuerdo. De acuerdo, Tani, muchas gracias. ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, doctora. No sé qué opinen o cuál ha sido su experiencia, en qué tipo de falla recomiendan más el levosimendan. ¿En una falla sistólica de BI o una falla sistólica de BD? No sé. ¿Alguien tendrá experiencia con relación a eso? Híjole, doctor, así como algo, me gustaría presentarle algún estudio de mi autoría, pero creo que la mayor o en la experiencia en los centros que he podido trabajar, siempre pensamos en levosimendan cuando tenemos un componente izquierdo, diastólico y sobre todo sistólico. En ocasiones la parte del derecho nos cuesta mucho pensar en ambos componentes y creo que al derecho, no sé qué diga el resto del equipo, cardiología, ecocardiografía, nos gustaría mantener más su función diastólica, ¿no? Más ese componente de poder dilatarse, ganar volumen, manejar nosotros las resistencias vasculares pulmonares o las resistencias vasculares sistémicas en caso de ser un univentricular y que se enfrenta a un menor estrés. Pero creo que pensar en levosimendan aunado a sistólica derecha, en lo personal me cuesta un poco de trabajo y lo he enfocado mucho a la izquierda. Así es. En lo personal pienso también que nos ha ido mucho mejor en la falla sistólica de BI y hay que tomar en cuenta el doble mecanismo del levosimendan, ¿no? Que también nos va a ayudar mucho. Y en el lado derecho, nosotros no es tampoco un fármaco que pongamos así como que de primera elección, aunque tenga hipertensión pulmonar. Creo que podemos manejar las resistencias vasculares pulmonares de otra manera y manejar la disfunción del ventrículo derecho pues diferente, ¿no? Como están las normas. Pero sí, en lo particular creo que nos funciona a nosotros mucho mejor en una falla de BI, ¿no? Estamos hablando del posquirúrgico inmediato. Gracias. Pepito, Gracias, adelante. Bueno, sí, comparto, dependiendo del contexto del paciente, si la falla izquierda del paciente agudo sí hemos tenido mucha mejor experiencia con el levosimendan, pero sí ahí cambiando el contexto, en el paciente crónico, sí hemos tenido buen efecto vasodilatador pulmonar, como que a largo plazo nos ayuda, o sea, en el plazo de 30 días que hablamos de los pacientes, hemos visto que logramos sacarlos más rápido del ventilador y de la dependencia de oxígeno, pero sobre todo en el paciente crónico que tiene problemas del lado derecho con resistencias pulmonares muy elevadas que llegan a producir hiperreactividad y hasta hipertensión pulmonar, sacándolo del contexto del paciente postquirúrgico. En nuestra experiencia sí nos ha ido mucho mejor el levosimendan. Gracias, Pepito. Adelante, Muchas gracias. Adelante, doctor.
No, su micrófono está apagado. Listo. Lo prendí y lo apagué sin querer. No, más bien, por lo que estoy oyendo a la doctora Medina y a Furby, y también Pepe, hay varias preguntas que me surgen y que no he logrado yo entender bien. Digo, la verdad es que nosotros hemos usado levosimendan. Siento que es un medicamento que nos ha ido bien en general cuando lo hemos utilizado. No lo usamos en todos, como que lo dejamos para ciertos casos nada más, pero hay que contextualizar varias cosas primero. Y una primera pregunta es, ¿hay que impregnar o no hay que impregnar? La segunda pregunta es, ¿esto hay que hacerlo o se va a usar en el postoperatorio inmediato para mejorar gasto, para evitar el uso de inotrópicos o el índice aminérgico tan alto? ¿Y qué tanto puede ayudar realmente el uso de levosimendan? Y bueno, aquí el otro medicamento que con el que generalmente se compara, pues, serinodilatadores, pues es la milrinona. Sin embargo, se está hablando aquí también mucho del uso como un inotrópico crónico, pues, como un inodilatador crónico para, incluso uno de los artículos es en bolos cada 21 días o qué sé yo, ¿no? Entonces, aquí viene un poco el comentario de Luz Helena y de Furby, de que, ok, si para lo que se está pensando entonces más es como un inotrópico para falla sistólica del ventrículo izquierdo, pues ¿para qué gastar en levosimendan si podemos usar digoxina que hay vía oral y todo? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Sobre todo en el paciente que es ya crónico. En un momento dado, a lo mejor en agudo, en el postoperatorio inmediato, el consumo de oxígeno, de la digoxina, que es muy alto, etcétera. Y que eso pues me pueda comprometer por consumo de oxígeno también la función cardíaca. Pero yo creo que se está usando o se está queriendo buscar exactamente cuál es la utilidad del levosimendan y hasta que no contestemos todas estas preguntas. La verdad es que la única forma que se me ocurre a mí sería que en un centro solo se tuviera levosimendan y no se tuviera milrinona, y en otro centro nada más se tuviera milrinona. Bueno, en muchos centros solo se tiene milrinona y no se tiene levosimendan, porque así sería realmente la forma de evaluar la utilidad y el costo-beneficio, tanto en agudo como en crónico, y tanto en ventrículo izquierdo como en ventrículo derecho, y en corazón univentricular, que a fin de cuentas yo creo que es el paciente más problemático del que estamos hablando, ¿no? Aquel paciente que se opera con corazón univentricular y que tenemos que mejorar la función del ventrículo único de una u otra forma, y que esta función realmente mejore con una respuesta que no lo haga dependiente de un medicamento, ¿no? Aquí el problema de la falla cardíaca, que es en la que se usa levosimendan, es que tanto voy a ser dependiente del levosimendan esta falla cardíaca, porque para fines prácticos un paciente que le tengo que estar poniendo levosimendan para quitarle la falla cardíaca, para controlar la falla cardíaca, pues equivale tanto a hasta qué punto y lo voy a tener que acabar metiendo a trasplante, ¿no? Entonces, yo creo que el levosimendan se está convirtiendo en uno de esos medicamentos que todo el mundo sabe que sí actúa, pero nadie sabe cómo actúa, como el Alka-Seltzer, ¿no? Pues ese es el comentario. Yo creo que todavía hay mucho que estudiarle al levosimendan, ¿no? Pues, creo que hay cosas que ya sí están muy comprobadas, que es esto, ¿no? Que disminuye las dosis de otros inotrópicos, que pues la oxigenación es buena, mejora, pero tampoco o sea, normalmente siempre va en una segunda tanda, cuando ya el paciente tiene a tope otros medicamentos y hacen ese cambio, ¿no? O sea, ya es un paciente con una falla muy establecida que no ha mejorado. Normalmente, como dice la doctora, se suspende la milrinona y se cambia a levosimendan. Entonces, normalmente no es como el de primera elección de ningún lado. O sea, se usa. Entonces, más bien que no haya otros medicamentos, sino poner de primera línea el levosimendan y a ver cómo les va. Sí, sería lo único, ¿no? Y
Y bueno, Furby y Luz, lo de falla sistólica ventricular izquierda para uso crónico, ¿cuál sería la diferencia de intentar mejor utilizar digoxina? Bueno, nosotros prácticamente la digoxina ya no la usamos. No, ya sé. Realmente, en el contexto crónico, lo que yo he visto en la clínica de insuficiencia cardíaca, que lo utilizan en el adolescente dilatado o en el adulto que va para trasplante, es para mejorar sus condiciones, mejorar el gasto en la medida que, aunque sea poco, pero que mejore el gasto para evitar daño a otros órganos y se puedan mantener en el protocolo para trasplante. Porque la logística de adquirir un corazón en nuestro país, usted mejor que nadie lo sabe, es muy lenta, pues, muchas veces. Y el paciente con insuficiencias cardíacas terminales que van para trasplante, el problema es que se internan cada mes. Entonces, lo que le hacen la clínica de insuficiencia cardíaca es poner su inodilatador, levosimendan, con todo el resto de manejo farmacológico, pero para mantenerlo en las mejores condiciones y logre continuar en la lista de espera para trasplante. Ese es en el contexto crónico lo que yo he visto. En el contexto de un síndrome de bajo gasto en el posquirúrgico inmediato, como dijo la doctora, pues no es la primera opción, ¿sí? No la usamos como primera, nos vamos a la milrinona. Lo que sí es muy, que nosotros hemos visto a favor del levosimendan es que es mucho menos arritmogénico que el resto de fármacos. Y de alguna manera en el posquirúrgico eso nos ahorra mucho consumo de oxígeno. Pero no le tengo una respuesta exacta de que no he leído ningún artículo. Si alguien lo tiene, pues compártanoslo, por favor. Digoxina versus levosimendan, porque el mecanismo de acción es un poquito diferente y bueno, realmente tenemos muchísimo que no manejamos nosotros digoxina. De acuerdo. Esa es la realidad. Gracias, doctora. No sé, Furby. No, pues creo que no difiero mucho. Todo lo que comentó yo diría, o se me viene a la mente tal vez que, como ya habíamos mencionado, el levosimendan no interviene con un mecanismo de calcio inducido por calcio y tal vez el target o el rango terapéutico de la digoxina, como bien sabemos, es muy cortito y sí depende de concentraciones séricas de electrolitos, ¿no? Potasio, calcio, sodio. Entonces creo que por ahí tal vez el levosimendan podría tener un punto a favor, pero sí creo que yo podría decir que mi experiencia es más hacia el síndrome de bajo gasto postquirúrgico, ya no en la falla cardíaca vaya crónica, tal vez en la crónica agudizada, pero ese paciente que llevas a trasplante, creo que requiere en primera instancia de clínicas como la que menciona usted de insuficiencia cardíaca, ¿no? De acuerdo. Están mandándome ahorita 2 artículos que hablan del efecto del levosimendan y obviamente la poscarga del ventrículo derecho. No sé cómo se los pueda compartir, doctor. ¿Se los mando? Sí, los puede mandar por aquí por el chat o si quiere me los manda a mí, a mi teléfono y yo te los comparto en el chat, doctora, como guste. Sí, se los mando ahorita que esto es yo creo que por lo que hablamos del ventrículo derecho, ¿no? De acuerdo. Entonces se los envío ahorita. Claro que sí, doctora, con gusto. Sí, yo creo que también el tema y sobre todo, a lo mejor nosotros pensamos falla cardíaca, entonces es que el paciente tiene disfunción ventricular, ponle levo. Es que tiene falla, ponle levo. Como dice Majo, como ya segunda línea, pero creo que hoy sí nos queda claro que sí hay que identificar muy bien a aquel paciente que le puede ayudar, a aquel paciente que no tanto, ¿no? O sea, no podemos categorizar y pensar que todos los niños con falla cardíaca en el posquirúrgico que no funcionó o no mejoraron con mirrinona son candidatos todos a levosimendan. Aparte del costo, ¿no? Porque tampoco no es uno de los medicamentos más baratos que tengamos. El frasco para las instituciones sale más o menos entre 10,000 y 12,000 pesos, una dosis de 12.5 miligramos. De acuerdo. Muy bien. Pues no sé si existe algún otro comentario. No, bueno, nomás como esto, hay muchos, o sea, no muchos, pero de repente hay medicamentos que parecen o que son muy buenos, que son muy finos, que son muy específicos y
que resultan ser pues no sé, la novedad o la cereza del pastel para el manejo de algo que hay muchas otras cosas para manejarlo y que sin embargo el costo, pues o sea, el costo no justifica el riesgo de no usarlo o de usar otros, ¿no? Digo, en este caso, por ejemplo, es menos arritmogénico, ok, pues sí, pero si es 3 veces menos arritmogénico que la milrinona, pero es 10 veces más caro, bueno, pues ¿cuál es la justificación, no? Al que le toca, pues sí, y al que lo necesite es el medicamento de lujo, digamos. Pero yo creo que todavía estamos en esa fase en la que va a haber que buscar exactamente la indicación y el momento adecuado para ponerlo, ¿no? Sí, como profilaxis preoperatoria, como en agudo en el postoperatorio o como manejo crónico del paciente con falla cardíaca, ¿no? Esa es mi opinión. Sí, pues. Pero es muy bueno, doctor Ucelo. Sí, no. No, claro, no, sí es bueno, no, que ni qué, ¿no? Nosotros, hoy, no sé si, no te conectaste un poco antes, pero estábamos precisamente discutiendo que un paciente que vamos a operar mañana, queríamos haberlo impregnado hoy con levosimendan, porque sí, no, yo sí estoy a favor, a mí sí me gusta mucho el levosimendan, si tuviéramos, lo usaría con más libertad, es más, definitivamente por feeling nada más. A mí en lo personal me ha gustado más que para estos casos y para preparar al paciente o para el manejo de cierta disfunción muy específica en el postoperatorio, me gusta más que la milrinona, ¿no? Y menos tóxico, menos arritmias, todo eso. Pero sí es un medicamento pues más fino, más de más lujo, ¿no? Y en el contexto prequirúrgico, doctor, ¿en qué casos los usa? Cuando tiene FEBIS bajas, es una cirugía compleja, es reoperación, patología izquierda, derecha o cualquiera. ¿En qué contexto usted recomienda? Bueno, es un poquito medio al gusto, pero o sea, no pues a fin de cuentas así pasa a veces, ¿no? Pero más ventrículo único, o sea, el paciente que va a llegar a Fontán que no es una atresia tricuspidia, sino que es aquel niño con ventrículo único que llega a Fontán, que tenemos un poco de temor de cómo va a estar la función cardíaca en el postoperatorio, por decir algo, pacientes con heterotaxia, con ventrículo único de morfología derecha, dice uno, ay, bueno, como que ir un poquito más a la segura. Y en pacientes, por ejemplo, con corrección biventricular, que ya tienen cierto grado de falla cardíaca que está afectando ya un poco al ventrículo izquierdo. Por ejemplo, el niño que vamos a operar mañana es un niño de Epstein, que el ventrículo derecho sí ya se está recargando mucho sobre el izquierdo. Entonces, como que dice uno, bueno, sí tiene buena función, tiene todo, pero bueno, podemos tener un postoperatorio a lo mejor un poco más tranquilo con cierta profilaxis para la falla cardíaca y para la respuesta a minas y sobre todo pensando en el postoperatorio inmediato, ¿no? Más o menos, pues. Yo creo que son de esas cosas que también habría que generar la evidencia y ahorita pues solo hay medicina basada en la experiencia, ¿no? Gracias. No, al contrario. Gracias, doctora. Sí, y aparte, o sea, la idea de la próxima semana es esa, ¿no? Se van a presentar precisamente en qué casos se puede manejar el evo versus la milrinona en el paciente prequirúrgico. Creo que se va a completar perfectamente. Pues no sé si existe algún otro comentario. Por ejemplo, perdón, nunca usamos milriprofiláctica, ¿no? Eso, digo, a menos que el paciente esté en falla cardíaca aguda y que esa sea la indicación de la cirugía. Pero un paciente más o menos estable, no usamos nosotros milrinona. O bueno, yo no me acuerdo haber usado milrinona para preparar al paciente. Y sí, como que el levosimendan se presta para eso, ¿no? Sí, igual nosotros, ¿no? Muy bien. Pues Majo, nuevamente muchísimas gracias. Excelente plática y aparte nuevamente muy buenos comentarios, como siempre. Te agradecemos mucho y bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana. Les reitero que
El doctor Manuel Soriano es el titular de la próxima sesión, pero el doctor Alberto Soberenes, que es residente de terapia intensiva en el Hospital Infantil Privado, va a ser quien nos va a presentar los casos. Ya les hago llegar los artículos, seguramente son algunos de los que les mandé ahorita. Furby me mandó ya algunos, se los hice llegar ya al chat, y en cuanto pueda, doctora, si me hace favor de mandarme los otros para compartirlos también, a ver si no son por ahí algunos de los que ya nos mandó Juan Carlos. Ok. Buenas Ahorita los noches a mando. todos, muchas gracias, doctora, y buenas noches a todos. Gracias. Bajo éxito y muchísimas gracias.